la Secretaría de Cultura y con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Siéntense, por favor. Está con nosotros Claudia Curiel, secretaria de Cultura. Está también la doctora Marina Núñez, subsecretaria de Desarrollo Cultural, y el antropólogo Omar Vázquez, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nos van a hablar de varios temas muy interesantes, entre otros el Museo de Sitio de Teotihuacán, o Teotihuacán. Vamos a tener esa información, después le tenemos una sorpresa con una llamada telefónica, ya se enterarán. Y al cierre de la conferencia, Suave Patria. Bueno, vamos, Claudia. Muchas gracias, muy buenos días, con su permiso, Presidenta. Hoy vengo con un equipo maravilloso, la subsecretaria Marina Núñez, que ha llevado un trabajo importante en Patrimonio Vivo. Ella va a presentar al final el taller de innovación de Original, que en algún momento la Presidenta comentó, que es parte de una política integral de trabajo con las y los artesanos. Ya hemos hablado de Original, de Fonart, del nuevo Museo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que los invitamos a que lo visiten, y ella va a ampliar un tema fundamental que tiene que ver con la innovación, los derechos colectivos a través de una perspectiva ética, donde no haya intermediación, se le dé el crédito a las y los artesanos, pero a la vez puedan crear con otros diseñadores también jóvenes nuevas piezas que también son muy interesantes y que se van a estar vendiendo en toda nuestra red de tiendas Fonart. También va a presentar Omar Vázquez, director del INAH, quien va a empezar con la presentación, para ahondar en un tema de patrimonio, también patrimonio arqueológico, que tiene que ver con este museo que recién inauguramos, del cual también hablamos muy general, pero que quiero puntualizar ahora con él, que es el Museo de Sitio, que por 20 años estuvo cerrado en Teotihuacán y que hoy se abrió al público con más del 90% de piezas nunca antes expuestas. Entonces, quiero que Omar nos platique más de dónde vienen esas piezas, la profundidad de esta exposición, porque además del patrimonio arqueológico que tenemos, por supuesto, con las pirámides y todo lo que podemos encontrar, es fundamental seguir el trabajo de la vocación, de la investigación y de poner en valor todo ese patrimonio en el contexto también de las culturas vivas, y de eso se trata justamente esa exposición. Entonces, el día de hoy Omar va a hablar del museo y también vamos a dar datos muy importantes de la recuperación del patrimonio, de esas piezas que en coordinación con otros estados, con Cancillería, con otros países, se han recuperado como una política muy importante de este gobierno, y que además se siguen sumando mayores alianzas con otros países para recuperar muchas de las piezas que además son parte de las que se exhiben en muchos de estos espacios. Entonces, Omar, si me permite, Presidenta, que Omar presente los detalles y la profundidad del museo, y también traemos un video. Gracias. Es cuanto. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto saludarles y compartir con ustedes, sobre todo, un programa que para el Gobierno de México y por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues hemos estado trabajando arduamente en colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y también, por supuesto, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para poder recuperar, repatriar la memoria, la identidad de los pueblos de México a partir de el diálogo permanente con diferentes gobiernos del mundo, que nos ha permitido sobre todo recuperar piezas históricas, piezas arqueológicas de la mayor importancia para la nación mexicana. La siguiente, por favor. Bueno, decirles
que en 1 año y 9 meses de lo que va de la actual administración se ha repatriado 10 veces más objetos culturales que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es un dato muy relevante y muy importante. Y en lo que va de la actual administración hemos recuperado lo que en el sexenio de Felipe Calderón representó el 68% de lo que él recuperó en seis años en todo su periodo. La siguiente, por favor. Aquí está la gráfica, lo podemos ver. Llevamos 3.716 piezas históricas y arqueológicas repatriadas, y aquí están los números absolutos del periodo de Felipe Calderón en todos sus sexenios: 5.479 piezas, y en el de Peña Nieto 351 piezas arqueológicas e históricas. Y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, 14.162 piezas durante 6 años, lo cual suma desde que inició la transformación en 17.878 bienes arqueológicos e históricos y por supuesto también etnográficos. La siguiente, por favor. Bueno, los países de donde recuperamos principalmente este legado cultural son Estados Unidos, con 3.369 piezas repatriadas. Después tendríamos a Italia con 74 piezas, Canadá 133, Francia con 19 y España con 7 piezas al día de hoy. La siguiente, por favor. Bueno, compartir con ustedes algunos ejemplos de las piezas repatriadas más importantes últimamente. Aquí tenemos un cráneo cubierto de teselas de turquesa, que fue repatriado de Países Bajos. Por supuesto, el lugar de origen es Mesoamérica, de la región de lo que hoy actualmente es Puebla y Oaxaca, y es una pieza que, aunque hay, digamos, todavía algunas discusiones académicas, básicamente hemos identificado que es una pieza mixteca. Es un cráneo masculino de un adulto de 25 a 30 años. Era exhibido en el Museo de Etnología de Leiden, en los Países Bajos, y es decorado, como ya lo dije, con turquesa, con concha, con jadeíta, con cuarzo, con una iconografía de serpiente, y data del periodo posclásico tardío, del 1200 al 1521 después de Cristo. Es importante que este cráneo ya está exhibido en la villa de Tututepec, en la costa oaxaqueña. La siguiente, por favor. Otro ejemplo, es un panel labrado que fue repatriado de Nueva York. Es de origen de lo que hoy conocemos como Chiapas, en Yaxchilán, por supuesto de la cultura maya, y data del periodo clásico tardío, del 600 al 900 después de Cristo. Representa a el pájaro jaguar, gobernante de Yaxchilán, figura central del poder político maya del siglo VIII. Y es un monumento con un alto valor epigráfico, integrado por 24 bloques de glifos, en donde podemos observar una escena con función política y propagandística destinada a legitimar vínculos de subordinación y sobre todo de poder. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una escultura también que pudimos repatriar de Nueva York. Es de las culturas del Altiplano Central, es mexica y es elaborada en roca basáltica mediante técnicas de talla.
bajorrelieve y también labrado, y representa un personaje adulto de expresión adusta, con boca abierta, orejas circulares y braguero. También conserva vestigios de pigmento rojo en la región cefálica y data del periodo posclásico tardío entre el 1200 y el 1521. La siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos la recuperación, por supuesto, de patrimonio histórico, en este caso del manual de ceremonias de la provincia de Santo Evangelio de México, según el orden del Capítulo General de Roma. Este documento detalla las prácticas religiosas de orden franciscana de la Nueva España y fue impreso en la Ciudad de México a inicios del siglo XVIII. Fue decomisado por la Policía Federal Argentina y su dictaminación estuvo a cargo de especialistas de la Biblioteca Nacional de Antropología. Entonces, como verán, pues hay una, sobre todo, recuperación de patrimonio histórico y arqueológico que se ha estado dando a través del diálogo diplomático en diferentes países del mundo, y vamos a seguir, por instrucciones de la presidenta, por supuesto, con este esfuerzo y determinación para recuperar la memoria, la identidad y, por supuesto, la pertenencia de los pueblos antiguos que nos dan, por supuesto, pertenencia a las generaciones contemporáneas. Es todo con respecto a este tema. Y ahora, si me permite rápidamente, Presidenta, hablar también del gran museo de sitio que comentó nuestra Secretaria de Cultura. Es un museo que ha sido recuperado de los 3 museos que tenemos en la ciudad prehispánica de Teotihuacán, un museo que hace 20 años no se había aperturado. Hicimos una inversión de 7 millones de pesos, sobre todo para contar con una museografía que de alguna manera pueda imaginar los taludes y, por supuesto, las serpientes emplumadas en el sitio. Y también tenemos colecciones de la mayor importancia en este museo de sitio arqueológico, sobre todo el 80% de la colección exhibida son piezas arqueológicas que son de alguna manera inéditas, es decir, nunca antes se habían mostrado. Y al día de hoy tenemos ya alrededor de 25,015 visitas desde la apertura que fue el 9 de junio. Por lo tanto, pues tenemos una visita muy importante y ha sido un museo muy visitado y muy reconocido por la visita nacional e internacional. La siguiente, por favor. Bueno, pues un ejemplo que nos parece de la mayor importancia, que es una pelota de hule de hace 3,500 años de antigüedad, que se está exhibiendo en este museo. Es del sitio arqueológico del Manatí. En este sitio arqueológico que se encuentra en Veracruz, tuvimos la posibilidad que a través de un rescate arqueológico pudimos identificar alrededor de 16 pelotas como esta, y una de ellas que se le dio, por supuesto, su tratamiento de conservación, de cuidado, pues ahora está exhibido en el nuevo Museo de la Grandeza Teotihuacana, que está ya puesto para el disfrute de todas y todos. La siguiente, por favor. Bueno, fue el primer museo de sitio de la zona arqueológica de Teotihuacán, como ya lo mencionamos, y en la actualidad son 950 metros cuadrados de intervención en 2 niveles, y se trabajó en la restauración arquitectónica, el proyecto museográfico y, por supuesto, también en la gráfica, que es exquisita. La siguiente, por favor.
Bueno, pues ahora los invitamos a ver un video de cómo quedó el museo. Estamos muy orgullosos de este trabajo desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y por supuesto también desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Con permiso, presidente. La antigua capital mesoamericana de Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, es hoy uno de los puntos de encuentro más emblemáticos entre el pasado y el presente. Única, distintiva de México y un referente para el resto del mundo sobre la riqueza de nuestra historia. Para dignificar los espacios y el disfrute de nacionales y extranjeros que la visitan, el Gobierno de México, a través del proyecto Mundial Social, realizó una importante inversión para mejorar sus servicios y renovar sus 3 museos. Así, en lo que fuera el primer museo de sitio de la zona arqueológica, que permaneció cerrado durante 2 décadas, se modernizó la infraestructura arquitectónica y se diseñaron elementos museográficos acordes a un nuevo guión narrativo para mostrar más de 170 piezas, muchas de ellas nunca antes exhibidas, que son muestra de la magnificencia de la cultura teotihuacana y que datan de entre los primeros 650 años de nuestra era. Estas obras magistrales dan cuenta del devenir de Teotihuacán, de aldea a gran metrópoli, del trabajo y especialización que alcanzaron sus antiguos pobladores, de la vida vibrante de la ciudad, de los intercambios comerciales que alcanzaron latitudes lejanas, los barrios que la conformaron, el culto a sus deidades y también de su caída y abandono. De manera temporal, este museo también comparte sus muros renovados para mostrar al mundo nada más y nada menos que una de las pelotas de hule más antiguas de la historia, proveniente de la comunidad de El Manatí, al sur de Veracruz, testimonio de que en el México antiguo se jugaba a la pelota desde hace más de 3.500 años. Un espacio vivo que es memoria de lo sagrado y ventana al legado del pensamiento teotihuacano, enigmático y seductor, el Museo de la Grandeza Teotihuacana. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la atención. Voy a presentar rápidamente algo que era muy natural que surgiera a partir de un programa como Original que todos ustedes conocen. Es un programa de atención a artesanas y artesanos que surgió en la Cuarta Transformación y que además puso sobre la mesa por primera vez diversos temas. Uno era la explotación comercial, otro era el aprovechamiento de la iconografía indígena y de los pueblos, de los diversos pueblos originarios por marcas que no formaban parte ni siquiera del entorno nacional, y también sobre los derechos colectivos que ahora ya están regidos por una ley. A partir de esto surgió la necesidad desde las propias comunidades artesanales de conformar un programa de colaboración, un programa que permitiera que los propios artesanos y quienes no pertenecen a las comunidades artesanales pues pudieran hacer colaboraciones con ellos de manera justa, de manera ética y además sobre todo algo en lo que insistimos mucho, respetando una línea básica para este tipo de colaboraciones y quizá para cualquier colaboración comercial, que tiene que ver con la igualdad, ver al otro como un igual, porque entonces sí surgen resultados comerciales que nada tienen que ver en cuanto a beneficio a los pueblos indígenas. Y así salió Taller Original. Taller Original es un espacio que se integró para conformar un sistema de capacitación, de acompañamiento, de laboratorios que hacemos con artesanos.
Los artesanos fueron los que pidieron que los iniciáramos en la innovación textil y a partir de esa solicitud hicimos colaboraciones con distintas universidades, con diseñadores, con gente que trabaja patronaje, métricas, medidas, color, con todos aquellos conocimientos que suelen tener los profesionales del diseño. Se hicieron laboratorios para conformar la primera colección, que es la que se va a presentar este año y se va a presentar en el original de noviembre en una pasarela. En estos laboratorios participaron 41 maestras y maestros artesanos, de los cuales se seleccionaron 21 piezas. Entendemos un laboratorio como un espacio donde comparten conocimientos, tanto diseñadores como artesanos. De esos conocimientos se experimenta, se conforman modelos específicos de colaboración y empieza la intervención de cada uno de ellos. Conformamos una biblioteca de patronaje que hicimos en estos laboratorios y a partir de ese patronaje se iniciaron pues todos los procesos de producción de las piezas. Las piezas fueron intervenidas en todo sentido, no nada más intervención sobre una pieza hecha, sino también en el diseño de la propia pieza con los artesanos. Los artesanos están aprendiendo patronaje, están aprendiendo otras formas de mostrar lo que ya hacen y están también accediendo a otras demandas de los distintos mercados. Los resultados de esta colección son 21 piezas de distinta índole, hay piezas básicas, por ejemplo, ejecutivas, hay piezas más holgadas para playa, por ejemplo, este tipo de cosas que estamos presentando. Este no es el modelo final, esto es un ejemplo. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Son un par de conjuntos, cada uno de ellos fueron intervenidos y hechos por los propios artesanos. Y aquí lo interesante, que las piezas las vamos a mostrar, como les decía yo, en noviembre, que es cuando sale la colección. Lo interesante es que todas estas piezas se van a vender en las tiendas Fonart, que el pago y el modelo que estamos creando a partir de esta colaboración es el que estamos ofreciendo al mercado y es el que estamos mostrando para hacer buenas colaboraciones con diseñadores y artesanos, es decir, no solamente se le paga por la mano de obra, que es lo que se solía hacer, además un pago que a veces se negociaba, son pagos que tienen que ver con tabuladores específicos que consideran tiempo de trabajo de los propios artesanos, la técnica también y más todos los gastos indirectos que el artesano declara, eso se le enseña en las propias capacitaciones y tiene que ver con un porcentaje también que es casi una regalía sobre el precio de venta cuando se pone la pieza ya en el mercado. El artesano entonces recibe el recurso por haber hecho la pieza y además recibe un pago extraordinario como una regalía por su derecho de diseño sobre la pieza que se vende. Entonces, a partir de noviembre sacamos esta colección de taller original, la vamos a presentar en original del mes de noviembre, que comienza el día 12 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos y estaremos informando ya de este nuevo proyecto que ya está prácticamente cerrado. Muchas gracias. Bueno, ¿está lista la llamada? Vamos a hablar con Carla. Buenos días. ¿Cómo estás, Carla? ¿La recuerdan? Muy bien, presidente. ¿Sí? ¿Quién es? El Pato Merlín. Platícanos, Carla. Pues nada, presidenta, ya tenemos casa. ¿Sí me escucha? Platica cómo fue, Carla, toda la historia, si pues gustas. Mira, claro que sí. Nosotros antes de conocerla,
nosotros vivíamos en un local sobre Vértiz y Arcos de Belén. Vivíamos en un local, mi familia y yo. No decíamos esto por temor a que la delegación no la pudiera quitar. Entonces siempre dijimos que vivíamos en una casa cuando realmente no era cierto. Entonces, un buen día, Dios me la puso en el camino y fue cuando usted me pidió que me preguntó si necesitaba algo y le comenté mi situación, le enseñé las fotos de dónde vivíamos, dónde nos bañábamos y demás, y usted nos dijo que nos iba a poder ayudar. Y eso fue real, nos ayudó. Me da mucho gusto, Carla. El día que estuvo aquí con sus 2 hijos y el Pato Merlín, antes de entrar a la conferencia mañanera, le pregunté: Carla, ¿qué necesitan? ¿Qué necesita tu familia? Porque pues se hizo muy famoso el Pato Merlín, pero quien está atrás del Pato Merlín pues es una familia, ¿verdad? Entonces le pregunté: ¿qué necesitas, Carla? Y me dijo: si me puede ayudar para poder tener una casa que voy a pagar. No la quiero de regalo, sino quiero tener la oportunidad de tener una vivienda del bienestar que usted anuncia. Como en la Ciudad de México no estamos haciendo muchas viviendas del bienestar, sino la jefa de gobierno de la Ciudad de México está haciendo vivienda a través del Instituto de Vivienda y ellos viven en la ciudad. Pues hablamos con Clara, con Inti Muñoz, que es el director del INVI. Les dijimos: ¿hay posibilidad de que pueda tener acceso a un departamento? Dijeron: sí, tiene que venir pues a hacer sus trámites. Hizo sus trámites y agradecemos mucho porque el día de ayer Clara le entregó su casa. Clara Brugada le entregó a Clara su casa. Nos ayudó mucho, quiero decir, Luisa Abreu, que es mi secretaria aquí en Presidencia, que ya estuvo haciendo todas las gestiones y nos da mucho gusto, la verdad, porque no solamente es conocer al gran Pato Merlín, que se volvió o que conquistó el corazón de las y los mexicanos y de muchos aficionados de todo el mundo, sino ver a las personas y sus necesidades. Entonces queríamos contarles esta gran historia y me da mucho gusto, Carla. Un saludo muy grande a tus hijos. Muchas gracias. Igualmente, Presidenta, no tenemos otra cosa más que agradecerle que nos haya escuchado en ese momento y que nos haya permitido apoyarnos en ese aspecto. Y efectivamente, o sea, yo lo único que quería era que me ayudaran, que me escucharan y yo con mi trabajo pagar mi casa para mis hijos, ¿no? Entonces, hoy estoy más tranquila porque mis hijos estamos durmiendo ya en otro lugar, estamos bien, ya no estamos vulnerables y estamos, gracias a Dios, bien por ustedes, de verdad. No tengo manera de poderle agradecer. No, es un reconocimiento a tu esfuerzo, Carla, que has sacado a tus hijos adelante y pues son un símbolo ya del país, de nuestra ciudad y me da mucho gusto que también ustedes puedan tener bienestar. Muchísimas gracias. Dios me la bendiga mucho. Igualmente, un abrazo muy grande. Gracias. Bueno, esta es una linda historia que queríamos platicarles. Ella vivía en efecto en un local en la calle con sus hijos y pues nos da mucho gusto poder hacer realidad este sueño para ella, que pues prácticamente nadie preguntaba por la familia, todos hablábamos del Pato Merlín y fue una pregunta: ¿qué necesitan? ¿En qué los podemos apoyar? Y ella increíblemente no dijo denme una casa, sino dijo quisiera tener acceso a ir comprando poco a poco una casa. Y así es. Entonces tiene una casa hoy del Instituto de Vivienda y aprovechemos para agradecer a Clara Brugada. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas de todas y todos sobre los distintos temas. A ver, la compañera de Telesur que ayer, desde el otro día estaba aquí.
Buenos días, Presidenta Claudia. Buenos días a todos. Quería empezar con esta oportunidad de preguntar sobre… Me voy a sentar por lo de las cámaras, con su permiso. Por el tema que usted ha estado debatiendo estos días y que crea muchas preguntas, es el tema del famoso piloto y la extracción del mayo Zambada. Después de lo ocurrido en Chihuahua, con este tema de la gobernadora panista y de lo rápido y furioso al que usted siempre nos menciona, y de las contradicciones sobre la participación del FBI en el caso del mayo Zambada, o sea, estamos viendo la CIA en Chihuahua, el FBI en este caso, ¿puede garantizar que hoy ninguna agencia estadounidense está operando actualmente en México al margen de las autoridades federales, como ocurrió en Chihuahua? ¿Existe un registro completo de los agentes, de las actividades y de los contactos que tienen y que establecen con gobiernos estatales? Lo que tenemos es el registro de aquellas personas que se dedican a labores de las distintas agencias de Estados Unidos en México, que pone a consideración la embajada, de un comité del Gabinete de Seguridad que determina si es factible darles el permiso para que trabajen en México, y que se les pone como condición trabajar en el marco de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Esa es la condición. Si existe aún alguna otra persona, pues sería falta de la Embajada de Estados Unidos por no informarlo, o de alguna autoridad nacional que ha decidido participar fuera de este protocolo y de la ley, como fue el caso de Chihuahua. Pero hasta ahora hay un número importante de personas y ellos tienen que enviar un informe mensual, tal como lo dice la Ley de Seguridad Nacional. A ver si nos recuerda, Roberto, cuántas personas están en nuestro país que ha registrado particularmente el gobierno de los Estados Unidos. Presidenta, olvidé presentarme. Soy Aisa García del canal internacional Telesur. Mi segunda pregunta tiene que ver con esto mismo. Después del caso de García Luna, de Rápido y Furioso, y de las recientes investigaciones sobre la actuación de agencias estadounidenses en México, ¿considera usted que durante los gobiernos anteriores se desdibujó la línea entre cooperación y subordinación? ¿Qué cambió en su gobierno para garantizar que casos como el de García Luna no vuelvan a darse? Nosotros tenemos una política distinta a la que tenía por lo menos Calderón. Calderón abrió las puertas a las agencias estadounidenses para que hicieran operaciones de inteligencia, de planeación y de ejecución en nuestro país. Particularmente lo hicieron en su momento con la Secretaría de Marina durante ese sexenio y con la Secretaría de Seguridad Pública, que su titular era García Luna. ¿Qué diferencia tiene? Y esto es importante para todas y todos los mexicanos. Las operaciones que se realizan en nuestro país solamente las pueden hacer las instituciones mexicanas. No puede haber participación en operativos por parte de agentes o de personal de las agencias o instituciones del gobierno de los Estados Unidos, porque finalmente se cede soberanía. Cuando, como ahora, se colabora, nos coordinamos, damos mejores resultados. Nada más hay que comparar el número de homicidios. En la época de Calderón, además de esta apertura que se dio, incluido el Rápido y Furioso, que es esta operación en donde entraron armas de los Estados Unidos con un chip geolocalizador, con la idea de que al entregarla a los grupos delictivos iban a saber dónde estaban los grupos delictivos. Solo que los grupos delictivos le quitaron el chip
y tuvieron más de 2,000 armas de alto calibre totalmente gratuitas, dejadas directamente en sus manos. Una operación muy irresponsable que terminó con la vida de mexicanos y de estadounidenses a manos de la delincuencia organizada. Bueno, este esquema de apertura que se dio en el periodo de Felipe Calderón fue combinada con operaciones al margen de la ley. ¿Por qué operaciones al margen de la ley? Porque tenían la instrucción de poder disparar a un presunto delincuente sin un juicio previo y sin que hubieran sido atacados, que no fuera en defensa propia. Cuando hay un enfrentamiento y hay disparos a un miembro de cualquier institución de seguridad, la propia ley de uso de la fuerza permite que repelen esta agresión para la defensa de sus vidas. Pero este no era el caso, se declaró la guerra contra el narco. La guerra contra el narco en realidad fue un régimen de excepción, porque ni siquiera las fuerzas federales, la defensa y la marina, tenían autorización legal para poder estar participando en operaciones de seguridad pública. La ley hasta entonces permitía que participaran en operaciones de seguridad nacional y seguridad interior, pero es distinto a la seguridad pública. Entonces se trabajó con las fuerzas federales de defensa y de marina sin estar en el marco de la ley, por instrucciones del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que entonces era Felipe Calderón. En ese régimen de excepción, que le llamaron guerra contra el narco, y le llaman guerra precisamente porque es un régimen de excepción, porque solamente cuando hay guerra es cuando no tienen que ser juzgados en el marco de la ley, sino que hay un conflicto en un régimen de excepción. Entonces, hubo casos, por ejemplo, de un narcotraficante en Morelos que fue ajusticiado y quien reconoce esa operación es la DEA, como si la DEA hubiera hecho esa operación. Así fue en aquel entonces. Cuando llega el presidente López Obrador, pide, dada la circunstancia de violencia que se había generado en el país, que el Ejército y la Marina sigan ayudando a la seguridad pública, solamente que envía una ley de seguridad nacional y un cambio en la Constitución, que es aprobado. Entonces ya hay un marco legal para poder operar con las fuerzas federales y cambia por completo la dinámica, porque con Peña Nieto más o menos siguió el mismo esquema. Cambia la dinámica, cambia la forma de atención de la seguridad. ¿Cuál es la esencia? Estado de Derecho. Se debe detener a los delincuentes, pero tienen que llevar un juicio, a menos que haya un enfrentamiento en donde esté en riesgo su vida. Es una visión completamente distinta. Este cambio de visión es lo que permite que comiencen a disminuir los homicidios en el país, porque la guerra lo que provocó es aumento en los homicidios. Supuestamente era para disminuir la violencia y lo que provocó fue más violencia. A ver si está la gráfica de homicidios. Por una vez más la ponemos. Del 2012, o sea, cuando deja Fox la presidencia en el 2006, el número de homicidios en el país, homicidios dolosos, era 28 homicidios dolosos al día, 28.6. Cuando entra Calderón y declara la guerra contra el narco y permite que las agencias de Estados Unidos operen libremente, llegó en el 2012 a 70.9, más de 2 veces, casi 3 veces más homicidios de los que recibe. Entonces, ¿cómo que hay una guerra contra el narco? Supuestamente para pacificar al país, para que no haya violencia, y entregas el país con el triple de homicidios dolosos. Pues quiere decir que la estrategia no funcionó,
porque provocó más violencia en México. Cuando llega Peña Nieto, hay una primera reducción y después vuelve a crecer y entrega el país con 100 homicidios diarios, casi 4 veces más que cuando Fox deja la presidencia. Entonces, ¿ayudó la guerra contra el narco en términos de disminuir la violencia en México? No. ¿Ayudó a la operación libre de las agencias de Estados Unidos, violando la soberanía en México para generar pacificación, para generar paz? No. Un dato claro, contundente, más homicidios. Cuando cambia la política, entonces dejan de crecer los homicidios y se estabiliza. En el periodo del presidente López Obrador se estabiliza y empieza a bajar un poco. Cuando entramos nosotros, decidimos ampliar las acciones de atención a las causas, de atención a los jóvenes, con educación, con más becas, con este trabajo que hacemos territorial en distintos lugares donde hay más violencia, de tocar casa por casa, de resolver problemas a las familias, de integrarlos a ferias, de servicios que permitan resolverles empleo o algunas otras condiciones. Y también decidimos ampliar las capacidades de inteligencia e investigación del propio Estado mexicano. Ahí decidimos hacer, que ya venía desde el presidente López Obrador, pero con el presidente Trump en su segundo periodo, dado la actitud del presidente Trump, que llegó a decir que podía utilizar fuerzas federales de Estados Unidos en nuestro territorio, pues nosotros hablamos con ellos y les dijimos: no hace falta, no es necesario. No es necesario, porque si colaboramos y nos coordinamos y ustedes nos dan información, si es que tienen información de delincuentes mexicanos vinculados con la delincuencia organizada, nosotros operamos, además de la propia inteligencia e investigación que hacemos nosotros. En 2 años, vamos a cumplir en octubre 2 años, pues se han detenido más de 50,000 personas, y de ellos delincuentes de alto o que coordinan grupos delincuenciales en nuestro país. Y eso ha permitido que los homicidios bajen a 50.4. Lo que vamos a informar el martes es que todavía bajaron más los homicidios. Es una política distinta de colaboración sin subordinación y de cumplir con la ley, de que un delincuente se detiene y se lleva a el Poder Judicial, a la Fiscalía y de ahí al Poder Judicial. O se saca una orden de aprehensión y una vez que está la orden de aprehensión se detiene al presunto delincuente y tiene que ser juzgado. Es una política distinta. Fíjense lo que ocurre en Sinaloa con esta detención de El Mayo. Lo que puede pensarse por las evidencias que hay es que se provoca un conflicto al interior de un cártel, el cártel de Sinaloa. ¿Cómo se provoca ese conflicto? Por la traición de un miembro de ese grupo a otro miembro de ese grupo, a través de lo que presumimos fue una injerencia en nuestro país sin información al gobierno mexicano. Repito nuevamente, porque se dicen muchas mentiras de lo que decimos aquí en la mañanera. Es muy distinto cuando hay información y es el Estado mexicano quien detiene a los delincuentes. Muy distinto, baja la violencia. Muy distinto a detener a uno frente a otro y provocar una división interna o tener acuerdos con una parte de un grupo frente a otro grupo, que fue lo que hizo Calderón.
Calderón protegió al cártel de Sinaloa frente a otros grupos y se provocó más violencia. Aquí presuntamente, digamos por las evidencias circunstanciales que hay, en todo caso pues tiene que revisarse con más detalle. Pero al llevar a un delincuente secuestrado por otro delincuente a Estados Unidos, con la presunta participación de Estados Unidos, se provoca una división interna. Y esa división interna genera mucha violencia en Sinaloa y en otras partes del país. ¿Qué debería de haberse hecho? La información de dónde estaban para que hubiera sido el Estado mexicano quien detuviera a esos delincuentes. El resultado hubiera sido distinto. Por eso la insistencia nuestra de que hay una contradicción en las versiones, al menos una contradicción en las versiones. Una versión que dice que de casualidad llegaron estos dos delincuentes a la frontera con Estados Unidos. Y otra versión del propio FBI que pone la avioneta en la que llegaron en una feria como si fuera su operación. Entonces, al decir fue mi operación, pues quiere decir que participaron, no que llegaron de casualidad. Entonces, al menos hay una contradicción. Ya la Fiscalía determina si eso lleva a algún asunto de denuncia penal o no. Nosotros no nos metemos en eso. Pero sí hacemos este relato porque desde nuestro punto de vista la injerencia y el aliarse con un grupo frente a otro nunca da resultados, nunca. Al contrario, genera más violencia. Ya se probó en el periodo de Calderón, por lo menos, y en este caso en Sinaloa se prueba. Entonces toman acuerdos con un grupo delincuencial por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos frente a otro grupo, generando una traición interna. Y eso generó violencia. Ahora, que debe estar detenido el Mayo, que debe estar detenido el Chapo, que debe estar detenidos sus hijos, que deben estar detenidos todos los que están vinculados. Digo sus hijos porque están vinculados, ¿no? Pues claro que debe ser, si hay pruebas suficientes para la detención. Nadie está defendiendo a ningún narcotraficante, jamás lo haríamos, porque nosotros no hacemos acuerdos como los que hizo Calderón en su momento. Tan no hacemos acuerdos que ahí está el resultado. Tan no hacemos acuerdos que hemos detenido el Gabinete de Seguridad junto con la Fiscalía a funcionarios públicos que había evidencias de que estaban vinculados con un grupo delictivo. Y si hay pruebas se sigue haciendo. Pero sí es importante, por la pregunta que haces, poner todo en blanco y negro, hechos. Si eso implica una denuncia, eso ya no es asunto de la presidenta, es un asunto en todo caso de la Fiscalía. Pero sí es importante poner sobre la mesa qué fue lo que ocurrió en Sinaloa. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ahora? Lo mencionó el secretario de Seguridad el martes que estuvo aquí, perdón. Nosotros trabajamos el Gabinete de Seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, pero trabaja el Gabinete de Seguridad en la detención de todos aquellos que hay información y evidencia de que están vinculados con un grupo delictivo, cualquier grupo delictivo del que sea, cualquier cártel, cualquier miembro de la delincuencia organizada. No hacemos pactos con unos frente a otros, porque eso lo que genera es violencia, más violencia. El Estado mexicano debe de actuar conforme a la ley, dentro del Estado de Derecho, y frente a la delincuencia organizada debe de actuar contra cualquier presunto delincuente, sea en un estado de la República o sea a nivel federal. Y así lo estamos haciendo y así lo vamos a seguir haciendo hasta
el 2030 si el pueblo de México nos permite quedarnos hasta el 2030. Entonces, eso es lo que vale la pena mostrar. Y ya es trabajo de ustedes también, les invitamos a que hagan ese trabajo. ¿Qué ocurre desde las primeras detenciones? Desde la detención, como lo mencionó aquí en su momento la secretaria de Gobernación, de Ovidio N. por el gobierno del presidente López Obrador, y se extradita a los Estados Unidos. ¿Qué ocurre desde ese momento hasta la situación actual? Vinculado también con lo que ocurrió de la llegada de estos dos delincuentes a Estados Unidos. Y que se esclarezca todo lo que tiene que ver ahí, que si el piloto, que si todo lo tiene que esclarecer la Fiscalía, que si qué pasó ese día, todo que se esclarezca. Nosotros no vamos a cubrir absolutamente a nadie, pero sí es importante que el llamado que hacemos también a las agencias de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, es mejor coordinarnos, es mejor colaborar, que los resultados siempre son mejores cuando colaboramos que cuando se actúa de manera unilateral, incluso violando la soberanía. Es mejor, mucho mejor, cuando se coopera. El estado de Chihuahua ha disminuido los delitos, pero hoy es de los estados que más homicidios tiene. Entonces, es mejor colaborar, es mejor coordinarnos con también los gobernadores de los estados, todos, los 32, no importa del partido que sean, porque nosotros no politizamos lo que tiene que ver con la seguridad y la justicia. No debe politizarse y no lo hacemos. Y trabajamos muy bien con prácticamente todos los gobernadores. Hay gobernadores que quieren colaborar menos. Entonces el mensaje a Estados Unidos es ese. Es mejor colaborar, coordinar, como lo hemos hecho hasta ahora, porque se dan resultados. Ha disminuido, trabajando conjuntamente, en 70% la entrada de fentanilo de México a Estados Unidos desde que llegamos nosotros, por el esquema de colaboración e información conjunta que tenemos en el marco de respeto a nuestras soberanías. Ellos incluso han hecho incautaciones de armas, a petición nuestra, que estamos presionando permanentemente para que haya incautación de armas. Y también el llamado a que ellos actúen en su territorio, tanto en la atención a las causas, en el consumo de drogas, como en los grupos delincuenciales que operan en Estados Unidos, como el trabajo que nosotros hacemos. Ese es lo que hemos estado diciendo en esta semana. Y por qué es relevante cuando sale la noticia de que este mismo avión es expuesto como si fuera una operación del FBI. Porque entonces entonces sí fue una operación del FBI. No fue que no sabían, pues si lo exponen como una operación del FBI, pues sí fue una operación del FBI. ¿Cómo que no sabían? Y si fue una operación del FBI en territorio mexicano, pues quiere decir que hubo injerencia sin informarle al gobierno mexicano. Y la oposición dice, es que no le tienen confianza al gobierno mexicano. Es falso. Tan es así que el presidente López Obrador, en su periodo, detuvieron a muchísimos delincuentes y varios fueron extraditados a Estados Unidos y se colaboraba. Y con nosotros hay la confianza suficiente para estar trabajando y colaborando conjuntamente y se dan resultados muy claros en los datos. ¿Que nos falta más? Nadie dice que no, por supuesto. Y trabajamos todos los días. Vengo ahorita del Gabinete de Seguridad, todos los días, de lunes a viernes, y a veces sábado y domingo, aunque sea a distancia, estamos trabajando sobre los temas de seguridad. Me informan, me solicitan a veces autorizaciones y trabajamos todos los días con los gobernadores, que, por cierto, todos nos han reconocido la colaboración con el Gabinete de Seguridad. Y con Estados Unidos o con cualquier país del mundo, pero particularmente con Estados Unidos, por la frontera,
de 3,000 kilómetros o de más de 3,000 kilómetros, pues es muy importante que en el marco de la ley, en el marco del Estado de Derecho de México y de Estados Unidos, se colabore, porque entonces los resultados son mayores. En ese sentido, Presidenta, ¿cuál es la lección para el Estado mexicano después de ver que sí hubo injerencia y sí hubo violación a la soberanía y sí hay una supuesta relación entre los grupos delictivos que se combaten en México con estas agencias estadounidenses? Pues decirlo públicamente y decirlo también en las reuniones que tenemos con ellos. Presidenta, hoy usted va a recibir a la brigada de rescatistas que estuvo en Venezuela, sí, y que fue un ejemplo ante el mundo por la respuesta rápida de México. Más allá de los resultados de sus acciones, ¿qué mensaje da México al mundo con este apoyo a Venezuela? México siempre será solidario con todos los pueblos del mundo. Y cuando hay necesidad de apoyar, ahí vamos a estar. Esa es la enseñanza de nuestro pueblo y esa es la manera en que debe actuar siempre el gobierno de México. Y sí, hoy vamos a recibirlos. Donó la presidenta de Venezuela un perrito, un can, a esta brigada y va a estar ahí en el evento del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Ha vuelto usted a hablar con la presidenta encargada de Venezuela? No he hablado personalmente, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores está en contacto permanente para todo el apoyo que sigan necesitando. Presidenta, hay otro tema que me gustaría abordar, que es un tema de la reforma judicial, a propósito de algo que pasó en la Suprema Corte el jueves pasado. Y como que no he visto mucho ruido con eso. Y usted siempre ha insistido aquí en esta mañanera en que uno de los objetivos de la reforma judicial es hacer más eficiente, más expedita la impartición de justicia y, por tanto, dar mayor certeza jurídica a los ciudadanos. La semana pasada, el jueves concretamente, vimos un asunto fiscal que permaneció varios meses en el Pleno y que finalmente la mayoría de la Suprema Corte, 8-1, consideró notoriamente improcedente. ¿Qué mecanismos deberían existir en el Poder Judicial? ¿Sobre qué caso exactamente? Un caso de un crédito de defensa. Un tema durante meses y al final. Y la pregunta es, ¿qué mecanismos deberían existir en el nuevo Poder Judicial para evitar que recursos que terminan desestimándose consuman durante meses el tiempo en los tribunales y retrase la solución de asuntos que son de alto impacto económico? Bueno, digamos que todavía estamos en el proceso de transición del cambio de las leyes del Poder Judicial, pero el cambio de las leyes, entre otras cosas, planteó que la justicia sea más expedita, que no sean estos largos procesos que llevan 20 años, sino que en el mismo año se puedan resolver los casos. En particular, este caso de FEMSA, la Corte lo que hace, ese es el informe que me dio Luisa María, la Corte lo que hace es revisar la constitucionalidad o no de un acto. Es en general en términos generales su función. Entonces, aquí lo que ellos dicen es, el colegiado tuvo razón en, digamos, el mecanismo previo o el grupo previo a llegar a la Corte, la fase previa a llegar a la Corte da una sentencia. Si el particular se ampara, llega hasta la Suprema Corte. No todos los amparos llegan a la Corte, pero algunos de ellos sí pueden llegar a la Corte si es que se siguen los procedimientos por parte de los particulares, en este caso frente a un pago de impuestos que se había solicitado a esta empresa. Entonces la Corte lo que determina es que actuó bien el colegiado, que no hay nada que diga que está fuera de la Constitución la resolución del colegiado. Es, digamos, en el ámbito de sus atribuciones. Podría haber encontrado una falla en lo que determinó el colegiado y cambiar el resultado. No conozco con todos los detalles este caso, pero eso es lo que dice la Corte.
vale la pena este caso, porque muchos empresarios que no estuvieron de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, principalmente porque tenían relación ya con los ministros de contubernio diverso, dijeron, es que esta corte es la corte contra los empresarios. Y no, es la Corte de la Justicia. Se defendió a FENSA. Entonces, pues sencillamente resolvieron a favor, en este caso, de un grupo empresarial, porque consideraron que no había algo que la resolución anterior implicara que había algo incorrecto. O sea, lo que están actuando es con justicia. Algunas veces actuarán a favor del SAT, en estos casos particulares, y en otros casos actuarán de acuerdo a los argumentos que puso la empresa. ¿Qué es lo que sustenta sus resoluciones? La ley y la interpretación conjunta, por eso hay 9, de si violaron la Constitución o no, o si la resolución fue en contra de la Constitución, si es inconstitucional. Entonces vale la pena para que se diga, bueno, sencillamente actuaron con la justicia. Y habrá otros casos que a lo mejor dicen, no, la resolución previa no fue la adecuada y hay que echarla para atrás porque sí viola o sí es inconstitucional. Permítame un tema rapidito, el último tema, y también los compañeros, es sobre las 500 especies que regresaron al lago de Texcoco. Me llamó muchísima la atención porque es en el mismo territorio donde se pretendía construir un aeropuerto. ¿Considera que este resultado confirma que cancelar ese proyecto del aeropuerto en Texcoco no solo fue una decisión económica y política, sino también una decisión histórica de recuperación ambiental? Llegaron 500 nuevas especies. A ver si hay una foto o un video del Parque Ecológico de Texcoco. Cuando se recuperan cuerpos de agua, lagunas, lagos, por supuesto en buenas condiciones ambientales, no contaminados, llegan las aves migratorias. Es decir, componer un cuerpo de agua en buenas condiciones, y más en el caso de Texcoco, que es parte de una ruta de las aves, llegan las aves migratorias. Cuando se seca el cuerpo de agua, entonces se pone en riesgo a la especie, porque lo que buscan es justamente cuerpos de agua. Pero más bien la parte ambiental. Bueno, eso parece, fíjate. No hay la parte más ambiental. Por ahí hay muchas imágenes aéreas. Cuando uno sale de la ciudad en avión, dependiendo de la ruta que se establezca por parte de las autoridades aéreas, que lo determinan en términos de los vientos, etcétera, pero una de las rutas es justamente la salida o la entrada dependiendo por el lago de Texcoco. Y pues se ve prácticamente inundado. Y además algo muy interesante, lleno de vegetación. El lago de Texcoco tiene un suelo muy salitroso, porque el lago de Texcoco era salado en su origen. Entonces, el suelo es muy salitroso. Entonces, al ser tan salitroso, no crece cualquier especie ahí. Hay que reforestar de determinada manera. Durante años hubo el Plan Texcoco, que dirigía el ingeniero Cruikshank, cuyo objetivo era, dado que se había secado el lago de Texcoco, evitar las tolvaneras, porque hubo una época en los 60, 70 que la Ciudad de México tenía tolvaneras tremendas que venían justamente de la desecación del lago de Texcoco. Entonces creo que fue en la época de Echeverría, en el 76, si mal no me acuerdo, que decidieron hacer el Plan Texcoco y pusieron a cargo de ese plan a un ingeniero especialista en agua, el ingeniero Cruikshank,
que después tuvo muchísimos premios por su trabajo. Hizo terrazas que todavía se mantienen en muchos lugares para que se captara agua de lluvia y no hubiera tantos hundimientos. Y también hizo la reforestación con algunas especies, pero no logró la reforestación completa. Y ahora no sé si es ingeniero Iñaki, que estuvo a cargo de el área natural protegida, logró la restauración ecológica de una buena parte de toda la superficie y tiene vegetación, que es algo extraordinario por la forma en que se plantaron los árboles con ciertas digamos esquemas en donde se pone otro tipo de suelo, entonces empieza a crecer el árbol y luego ya puede seguir creciendo, o especies particulares que sí pueden crecer en suelos salitrosos. ¿Qué hubiera pasado si ahí hubiera habido un aeropuerto? Pues dos temas. Uno, toda esa agua que vemos ahí hubiera tenido que salir, de ni modo que tuviéramos un aeropuerto inundado. Esa agua no es que esté llegando de algún lado en particular, es sencillamente haber dejado las condiciones y con la lluvia se llena. Y con algún saneamiento de ríos que también hay alrededor. Entonces, esa agua la hubieran tenido que drenar hacia algún lado, porque si no iba a haber un aeropuerto inundado. No es trivial el dren de esa zona porque justamente Texcoco es un vaso regulador de la cantidad de agua que cae en el Valle de México. Entonces, ¿a dónde iban a mandar esa agua? Pues no estaba muy claro. Eso es el primer problema. El segundo problema pues es que aves migratorias pues mucho menos iban a llegar ahí. Iba a haber pues una migración de las aves a otros lados o sencillamente dejarían de migrar porque no había cuerpos de agua. Y el tercer problema es que esa zona se hunde por la extracción de agua en pozos que están alrededor. Entonces, imagínense, lluvia más hundimiento del suelo, pues más capacidad de almacenamiento de agua. Entonces, técnicamente, digamos que la ingeniería puede resolver prácticamente cualquier cosa, pero el estar drenando permanentemente el agua pues iba a ser carísimo y además ¿a dónde la iban a llevar? No estaba claro. Entonces, por eso durante muchos años, desde que Fox planteó el aeropuerto en Texcoco, nos opusimos. En aquel entonces era yo secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, desde la primera vez que se propuso Texcoco como la ampliación del aeropuerto. Bueno, ni siquiera ampliación porque se iba a cerrar el aeropuerto de la ciudad. Entonces, porque ambientalmente pues no es el mejor lugar para hacer un aeropuerto. Y además el aeropuerto de la ciudad pues iba a ser un desarrollo inmobiliario que iba a tener mucha presión urbana, toda esa zona que de por sí tiene problemas también de hundimiento. Entonces, miren nada más. Qué belleza. Y lo que decide el presidente López Obrador es hacerlo área natural protegida. Ahora lo que estamos haciendo es que muchas áreas que se hicieron para el disfrute de las personas pues estén en actividades permanentes y queremos hacer también unos puentes peatonales que van particularmente de Neza, de Ciudad Neza hacia el parque, porque hoy está dividido por la carretera Texcoco. Y entonces tienen que dar una vuelta muy, muy grande para poder acceder al parque. Entonces estamos viendo la viabilidad de puentes peatonales que permitan llegar de manera directa a las familias. Muy largo. Enhorabuena y también por el Museo de Teotihuacán. Sí, ya vayan por ir. El museo. textil fue un éxito también, Sí. acabo de estar ahí. Gracias, Presidenta. Gracias. Bueno, a ver más por acá. No, los 40 me los aventé yo. Acá.
Buenos días, Presidenta. Yusbel Carolina, de Código Libre. Presidente, usted hace unos minutos acaba de comentar que se trabaja conforme a la ley frente a la delincuencia organizada. Con respecto a esto de la detención del piloto que llevó al Mayo Zambada, también ha comentado que esto se encarga la Fiscalía. Sin embargo, cuando ocurrió la entrega del piloto y de otros 20 y pico narcotraficantes en su momento, esto fue bajo la jurisdicción de Seguridad Nacional. Entonces, ¿ustedes sabían la entrega de este personaje o por qué lo entregaron? Usted dice que es de la Fiscalía, pero como esto ocurrió bajo la Seguridad Nacional, ¿qué nos puede decir? Si tienen más detalles para nosotros de ello. Yo le diría al Gabinete de Seguridad, vienen el martes, pueden explicarlo, y a la propia Fiscalía que pueda explicarlo. Quien decide los envíos fue el Gabinete de Seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional, y ellos hicieron las evaluaciones de cada una de estas personas. Entonces, ya la Fiscalía o el propio Gabinete de Seguridad, que muchos de ellos son miembros del Consejo de Seguridad Nacional, pueden explicar en particular sobre este piloto. Esperamos el martes con ellos, sí, que nos den más detalles. Y ellos ya lo pueden explicar. De seguridad. Sí. Ok, Presidente, en otro tema, usted ya ha comentado sobre la postura con Perú. Sin embargo, ayer también la presidenta Keiko Fujimori reiteró que desea retomar las relaciones entre Perú y México. ¿Tienen intenciones México de sí, reabrir? Tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos decidieron, y qué bueno que tenga deseos la presidenta hoy electa. No sé si ya terminó todo el procedimiento, falta, el tribunal ya definió, la presidenta hoy electa, pues que tenga deseos de recuperar la relación con México. Dadas sus declaraciones, yo le pedí al canciller que pudiera establecer la comunicación pues con el nuevo equipo que va a gobernar para ver las particularidades de cómo recuperar esa relación. Vale la pena, por cierto, la mañana te mandé una nota sobre Castillo, a ver si la puedes poner. Que digamos fue lo que en su momento el gobierno de Perú o los gobiernos de Perú, porque han tenido por lo menos 2 presidentes desde Castillo, 3 presidentes, 3. Los 3 presidentes, el segundo fue el que rompió relaciones con México. Un grupo de la ONU concluye que la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, fue arbitraria y pide su liberación. Esa nota salió ayer. Presidenta, volviendo ahorita al tema que se me pasó preguntarle, como habla también de esto de la colaboración, injerencismo, por supuesto, ¿usted tendría llamada directamente con su homólogo para más detalle, pero de este caso? ¿Con el presidente Trump? Sí. Bueno, en este momento lo estamos planteando a través de la Fiscalía y del Departamento de Justicia, que son las contrapartes, para poder hablar de ello, y en todo caso lo podemos hablar con el presidente Trump en su momento. No lo he planteado directamente, pero lo podemos hacer. Ok. Presidente, en otro tema, bueno, ella también nos comentó de Venezuela, una vez más el agradecimiento por esto. ¿Se tiene planteado otra misión o espera una llamada que se pueda tener? Sí, estamos esperando porque ya, digamos, la primera etapa de rescate prácticamente ha concluido, aunque siguen buscando lamentablemente cuerpos. Pero esta primera etapa de emergencia ya concluyó, que era la primera misión del equipo que enviamos. Si la presidenta decide pedirnos más ayuda, más apoyo en otros temas, por supuesto. Van 2 barcos en camino, deben estar por llegar, no sé, en algunos días. Esos barcos llevan alimentos que fueron parte de donaciones que hizo la ciudadanía, la población, en distintos lugares, a distintos gobiernos estatales y a la propia Embajada de Venezuela en México, y también llevan plantas de emergencia. Se llevaron 7 plantas u 8 plantas de emergencia, se llevaron en aviones,
Pero estas otras plantas son más grandes, no, el peso no permitía que se llevara en avión, ni el tamaño. Entonces van en barco otras, a ver si son 2 o 3. A ver, ahorita me comentas, pero van plantas de emergencia para poder dar electricidad y también alimentación. Muchas gracias. Va, a ver, compañero. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos, a todas. Armando Gama, de Canal 11. Preguntarle y retomando un poco el tema que se presentó hoy en materia cultural, justo esta repatriación de piezas, de tesoros de nuestras culturas. ¿Qué tan difícil, qué tan complejo puede ser justamente entablar comunicación con gobiernos extranjeros para identificarlas al momento de pues llevarlas a la venta, ¿no? Y detenerlas justamente y repatriarlas? Y bueno, ya que se llegan al país, ¿dónde podríamos apreciarlas? ¿Dónde se pueden exhibir? Por favor. ¿Quieres contestar, Omar? Con su permiso. Sí, muchas gracias. Bueno, evidentemente primero se genera un diálogo diplomático y derivado de ello es que dependiendo de las leyes y la política que tenga cada uno de los países que contiene piezas históricas y arqueológicas de México, pues es que se lleva a cabo la recuperación de las mismas. A veces, por las políticas de hermandad que tiene México con varios países, la recuperación es muy ágil, la recuperación es muy fácil, y en otros países, pues a veces es un poco más complicado. Se hacen exhortos, desde luego, y con ello pues se sostiene el diálogo, siempre con la intención de recuperar pues estas piezas. Y cuando llegan justamente al país, lo primero que hacemos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia pues es entrar en un minucioso y escrupuloso análisis de las piezas para identificar efectivamente pues de dónde provienen, y eso en algún momento pues nos permite en alguna de las ventanas del instituto mostrar la riqueza cultural de México. Me refiero a las ventanas como la red de 163 museos que tenemos en todo el país, y también pues de los museos de sitio arqueológico y los museos nacionales. Gracias, Presidenta. En otro tema, hay algunas piezas que se han regresado incluso a sus comunidades de origen. No sé, Marina, si te acuerdas de alguna de ellas. Sobre todo, sí, muy importante, gracias, Presidenta. Desde luego que también tenemos una estrecha comunicación con las comunidades. Ahora mismo el cráneo que mostrábamos en la presentación, que es un cráneo mixteco, se acaba justamente de regresar a la comunidad de Tututepec, en Oaxaca. Tenemos un convenio con la comunidad para que se muestre también en el Museo de las Culturas de Oaxaca en Santo Domingo. Ahí va a estar durante algún tiempo, pero siempre con la intención de que regrese a los museos comunitarios, y eso también es parte de la política cultural del INAH y de la Secretaría de Cultura. Gracias, Presidenta. Concluyó el Mundial para nuestro país. Preguntarle justamente si tiene ya algún balance. Bueno, el FanFest sigue aquí, ayer se llenó. ¿Sigue todavía? Salí como, no sé a qué hora salimos ayer, y la fila estaba hasta acá, dándole la vuelta. Sí. Se llenó el Zócalo prácticamente, con el partido de Marruecos, Francia. Justo preguntarle si se tiene ya algún balance previo. Sí, estamos esperando a que se cierren los datos
Es eso, ¿no? Turismo. Sí, justo, de la derrama económica, los visitantes y bueno, está la imagen que proyectó México al mundo. Hoy justamente hace unos momentos se dio a conocer por parte del INEGI que la recepción de turistas por parte de México creció en mayo más de 5% respecto al año pasado, al mismo periodo del año pasado. Esto incluso previo al Mundial y justo este crecimiento pues y el evento del Mundial habría impulsado aún más la llegada de turismo. Sí, estamos esperando que Josefina pueda cerrar la información de todo el país y particularmente las 3 sedes para que podamos dar a conocer el impacto en turismo y cultural y de recepción y el impacto que esto significa para México y para las y los mexicanos. Pero de antemano se prevé que fue positivo. Totalmente positivo, muy positivo en el número de turistas que llegaron, pero sobre todo lo que vivieron en México. Eso no, lo que aquí se vivió no se vive en ningún lugar del mundo. Hoy estaba leyendo que ya estaban pidiendo que, no sé en qué lugar, que el Mundial del 38 sí. Nuevamente, sí. No sé si somos el único país que ha tenido 3 mundiales, sí. Sí, el único. Imagínense, pues es por la afición, por las mexicanas y los mexicanos. Y por supuesto los estadios, existe la infraestructura, porque hay mucha afición al fútbol, pero también la recepción y lo que significa venir a México. Y por rotación de la FIFA en el 38 tendría que ser. Bueno, ya veríamos. Lo que dije es que vi la nota que estaban solicitando que fuera aquí y también lo que me preguntaron ayer, ¿no? El Mundial de Clubes. Sí. Bueno, retomando el tema de Pedro Castillo, presidenta, y este comité contra la detención arbitraria, justamente determinó que fue arbitraria esta detención del mandatario Pedro Castillo y ordena o exhorta a su inmediata liberación. ¿Coincidiría usted con esta posición de la ONU? Sí, de hecho la manifestamos desde el principio, porque consideramos que fue una detención arbitraria, porque ni siquiera cumplió con las propias normas y leyes para la destitución de un presidente, de acuerdo al número de votos que se tenían que tener en el Congreso. Es tan sencillo como eso, ¿no? Además de otras consideraciones, pero particularmente eso. Por eso nosotros siempre planteamos que era otra la intención de la detención y que no tenía una justificación jurídica, legal. Vamos a ver ahora la presidenta electa qué opina de este tema, cuál va a ser su posición. Pues nosotros dijimos, nuestra posición va a seguir siendo esa, no va a cambiar, pero por supuesto que deseamos que se retomen las relaciones con el Perú. Gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos. Buenos días. A ver, de este lado. Acá. Gracias, presidenta. Alberto Marroquín Espinosa, de Esa Hora AM de Querétaro y 10am.mx. Presidente, en las últimas semanas se ha reavivado el debate sobre la protección del patrimonio cultural mexicano, como lo estamos viendo ahorita. Y durante el Mundial incluso hubo una ola de memes en redes sociales haciendo referencia al Museo Británico y a la importancia de proteger el patrimonio de México. También recientemente vimos a Madonna mostrar una obra de Frida Kahlo que forma parte de su colección privada. Y hace unos meses se discutió ampliamente el caso importante de la colección privada de Frida Kahlo que podría salir del país. Incluso ya lo está retomando, parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lejos de que por un tema legal, pues la responsabilidad del gobierno mexicano de cómo proteger la salida de las obras mexicanas, ¿no? Ahorita se hablaba de cómo cuidar, cómo regresar las obras, pero también hacia afuera, cómo cuidar Ya se ha tocado varias veces ese tema aquí, no sé si quieren volverlo a retomar. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, porque creo que se están mezclando temas y es muy importante aclararlo. Lo que presentamos aquí de la colección Gelman se reitera nuevamente. La colección es privada
por protección de patrimonio por la ley, solamente puede salir 2 años por la ley de aduanas. El acompañamiento del INVAL es siempre revisar la conservación y, por supuesto, el acompañamiento con los coleccionistas para que estén en óptimas condiciones. Y esta exposición, que termina ya a finales de la siguiente semana, se ha mencionado ya en muchas ocasiones que regresa a los 2 años, en el 2028, y justamente en este término va a regresar a otro estado, que va a ser en Nuevo León, en Monterrey, que va a estar en el Museo Marco, que lo estamos anunciando también la siguiente semana se ahondará, pero está regresando, ya tiene una sede puntual como se acordó, ahora se va a itinerar en Nuevo León. Lo que mencionas de lo otro, de la Suprema Corte, es distinto. Ahí lo que se está hablando es de una petición para que una obra se pueda exportar definitivamente, y está hablando justamente de que el INVAL ha protegido y ha negado que eso pueda ser una exportación definitiva, porque nuestra vocación es la protección del patrimonio y tiene que ver con que está catalogado como patrimonio. Entonces, son cosas distintas. La colección Gelman va y regresa, es privada, pero tiene protección, se regresa y va a estar en Nuevo León. Y lo otro es justamente al revés. Nosotros, desde la Secretaría de Cultura, a través del INVAL, lo que hicimos fue negar, en ese caso específico, que esa obra pudiera exportarse definitivamente. Entonces, en ambos casos estamos cumpliendo con la protección de las obras que tienen patrimonio y con la vocación, que es justamente la preservación, revisar que estén en óptimas condiciones. Entonces, creo que era importante hablar y diferenciar en ambos casos. Gracias, presidenta. ¿Quieres comentar algo? Gracias. Bueno, también aprovechando, también en Guanajuato se lleva a cabo el Festival Internacional Cervantino. No sé si por año ha sido un éxito, ¿no? O sea, de talla mundial. ¿Cómo duplicar o cómo replicar ese tipo de ejercicios en otros estados, y aprovechando también obviamente la obra del Tren México-Querétaro por ese corredor que puede ser muy importante para temas de cultura? También es una muy buena pregunta, porque, bueno, sí, el Festival Internacional Cervantino es un festival de la Federación, de la Secretaría de Cultura, que se hace en colaboración con el Estado. Este año cumple 54 años, recién se anunció. Nada más destacar que la diferencia de este año es que estamos dando prioridad a la invitación de los estados. Anteriormente era un estado y un país invitado. Ahora ampliamos la invitación como parte de una política de circulación y de visibilidad de la escena nacional, no solamente de un estado, sino de lo que es México en el mundo. ¿Qué estamos haciendo desde esta dirección? Justamente festivales como ese, como el Cervantino, no solamente a través del apoyo este año que se duplicó gracias al apoyo de la presidenta, este año el apoyo de Profest, que es para festivales medianos, grandes, fiestas patronales de todo tipo, se incrementó y estamos apoyando 170 festivales en todo el país, obviamente en coordinación con estados, con distintos sociedad civil, con muchos actores y agentes culturales, y es la vez que más se ha apoyado en ese sentido. Entonces, eso, además de que estamos ampliando los circuitos, este año el Cervantino va a ir a 2 estados más, y un perfil como el Festival Cervantino es algo que vamos a replicar con otros aliados, con otros estados, en lo que estamos trabajando para las siguientes ediciones. Entonces, sí es un festival muy importante, pero estamos trabajando a nivel nacional en apoyar festivales en los 32 estados. Y también, como han visto, hemos hecho muchos masivos que tienen otra lógica, que son festivales cortos, pero que generan una derrama muy importante y una visibilidad turística espectacular. El que hicimos en Veracruz llevó una derrama nada más de 400 millones de pesos por un fin de semana. Acabamos de tener uno en el Estado de México. El próximo 15 de julio, y bueno, no voy a decir el cartel, presidenta, pero vamos a estar en Puebla, vamos a tener un concierto masivo de música electrónica para jóvenes. Son distintas lógicas, pero apoyamos desde el comunitario, el festival comunitario, mediano, grande, festivales internacionales, pero siempre con una vocación de dar visibilidad y trabajo, sobre todo, a los artistas mexicanos. Muchas gracias.
Gracias. Presidenta, nada más para cerrar, ya nos había ofrecido que iba a venir la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción para hablar sobre la visión sobre el servicio profesional de carrera y la secretaria también de Tiene Medio varios Ambiente. temas, Raquel, pendientes. Y la secretaria de Medio Ambiente también para hablar sobre los temas de áreas naturales protegidas, como en el caso de Querétaro de Peña Colorada, y sobre todo pues ese ataque mediático que ha sufrido la secretaria de Medio Ambiente. Sí, las invitamos la próxima semana. Me comprometo a que venga Raquel y Alicia. Muchas gracias. Vamos de este lado, a ver, la compañera. Buenos días, Presidenta. Bertalicia Galindo, Alcanzando el Conocimiento, Noti 13 y Luces Mañaneras. Bueno, pues hay algunos temas. Justo ahora que están haciendo esa recuperación de piezas arqueológicas. También quisiera preguntarle, hace unos días usted se reunió con el presidente de Suiza, de la Confederación de Países Suizos, J. Parmelan, y Suiza el 2025 quedó como uno de los principales países en innovación. ¿En qué temas podría México colaborar con Suiza y la Confederación de Países? Bueno, hablamos de los temas comerciales, económicos, de inversiones y también de educación. Ellos tienen un sistema de educación dual muy interesante. Que se aprende en el mismo lugar donde se está trabajando. Aquí se abusó mucho de la educación dual durante un tiempo, porque prácticamente lo usaban como trabajadores, nada más, no había una instrucción, no era parte de su formación integral, sino sencillamente iban a trabajar a una fábrica, a un lugar, un año y ya. Y no se les pagaba nada, ¿no? Porque era parte de su educación. Y la idea es pues que sea parte de la formación, de la instrucción. Entonces tienen un sistema dual que es muy interesante. Hablamos también, estuvo Claudia en la reunión, hablamos también de intercambio cultural y también de innovación. En Suiza hay un acelerador de particulares muy, muy conocido, que es el CERN, que a partir de ahí salen muchísimas investigaciones. México tiene investigadores en el CERN y hablamos de continuar con este trabajo, además de otros trabajos de innovación e investigación con distintas universidades suizas. ¿Y se va a trabajar con algunas secretarias? Bueno, ya se está trabajando con la de Cultura. Estuvo Rosaura, estuvo Claudia y en educación no estuvo Mario en la reunión, pero también la idea es colaborar con Suiza. En otro tema, Presidenta, hace unos días tuvimos una entrevista con el representante sindical, uno de los representantes sindicales del Poli, quien expuso demandas presupuestales y demandas laborales de los maestros en activo, pero también nos dijo que no se le ha pagado la prestación o gratificación por jubilación a más de 700 jubilados del Politécnico. Y bueno, pues es un asunto de las pensiones que tienen que ver con el Poli. ¿Tiene usted conocimiento del retraso de estos pagos o si los maestros, o sea, alguna solución para este tipo de temas que están generando? Lo está viendo el secretario de Educación Pública y el subsecretario de Educación Superior. Yo quisiera que en todo caso ellos pudieran emitir un boletín, porque tiene sus particularidades esta compensación, digamos, que tenían. Se han arreglado varios temas, incluso del Canal 11, que todavía está tomado por estudiantes, ya son muy pocos estudiantes y aún así se está en diálogo con ellos, pero van muy avanzados y el Poli tiene suficientes recursos, y si se requiere más tendrá más recursos. Aprovechando que está la Secretaría de Cultura, ¿cómo van los trabajos de remodelación de las escuelas? Que bueno, sí tienen avances, hemos visto. Sí, muy bonitos. Otra muy buena noticia. Esta es también una pregunta muy importante. El año pasado concluimos la primera etapa, como se anunció desde el inicio, la renovación de las escuelas, que incluyen también las del INA, porque la ENA ha tenido unos avances impresionantes. Era 2 años, es decir, nosotros vamos a concluir a finales de este año un compromiso que era renovar, remodelar, equipar todas las universidades.
empezando porque se hicieron gratuitas muchas de las que tenían inscripción, como las del IMBAL y el Centro de Capacitación Cinematográfica, y ha tenido una inversión inicial de 1.500 millones, además de un adicional que nos autorizó la presidenta para este año, que son alrededor de 450 millones de pesos más. Justamente salió el fallo, ya están iniciando con la segunda etapa y a finales de año tendremos el 100% de las universidades. Considerar que hay 12 también en los estados de la República, no todo es en la Ciudad de México. ¿Y qué implica esta renovación? Bueno, por principio, equipamiento. Hay muchas escuelas que no tenían instrumentos, tecnología, la adecuación de todos los espacios de educación artística, los salones de danza, todo el cambio de duelas, nuevos instrumentos, impermeabilización, pintura, están quedando como nuevas. Y esta intervención no se había hecho de esta magnitud, con una inversión así, en por lo menos 40 años. Y vamos entregando poco a poco. ¿Qué hicimos? Para que no empezáramos solamente con una y las demás escuelas esperaran 1 o 2 años, hicimos un trabajo inicial de un 50-60% en todas para que los alumnos pudieran tener un primer avance, y ahorita estamos en esa última etapa de cierre, lo cual vamos a anunciar también muy próximamente. Nada más en la primera etapa, recordar que hicimos más de 1.500 salones de educación artística, cambio, como mencioné, cambio de duela, pero tiene que ver con las particularidades de cada disciplina, ¿no? Las de pintura, las de danza, las de música, la Escuela Esmeralda, que también es muy importante, y recordar que abrimos 2 nuevas escuelas, que tiene que ver con el incremento y el compromiso con ampliar la matrícula. Estas fueron el Centro de Capacitación Cinematográfica en Chapultepec, que acaba además de egresar nuevos alumnos en oficios y certificaciones, y va a incrementar su matrícula el Centro de Capacitación Cinematográfica alrededor del 250%. Este año va a titular y certificar alrededor de 4,000 alumnos en ese sentido. Y también el Arsenal, que es la escuela de oficios en el marco del trabajo con Bellas Artes, que cuando sacamos la convocatoria, en 2 días se había llenado el cupo de alrededor de 800 lugares en esa primera etapa trimestral, y esto es parte también de ampliar la matrícula y temas que más adelante también estaremos anunciando. Muy pronto los vamos a invitar y estaremos reflejando aquí los resultados puntuales de todo este trabajo. Nada más en ese tema, la Olin Yolisti no pertenece, pero nos dijeron que tenía también muchos problemas de remodelación, pero es de la Ciudad de México. La Olin Yolisti nos tocó en la Ciudad de México, corresponde a la ciudad, y estarán trabajando ahí con ellos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Presidenta, en los temas de coyuntura nos dicen que Hilda Lozoya no hay un amparo que no le permite ir a la cárcel, entonces, no sé, la FGR dice que no tienen las pruebas suficientes. La FGR ha tenido varios asuntos en donde, va a hacer diferentes procedimientos, pero a la mera hora no resultan. ¿Qué podría usted decir al respecto? Pues tiene que informar la Fiscalía en este caso. Presidenta, en otro tema, nada más para terminar, hace unos días… Por cierto que el otro día mencioné a Ancira que todavía debía, y sí, todavía debe, me lo confirmó la Fiscalía. Muy bien. También se está manejando que hay cambios en su gabinete. ¿Esto es posible? No, solamente la incorporación de Lauritzel Castillo a la Secretaría de las Mujeres, que debe ser ya pronto, que deja la presidencia del Senado y se incorpora como secretaria de las Mujeres. Y hace unos días el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo que uno de los temas más importantes que se iba a legislar en este próximo periodo era la inteligencia artificial. Ya próximamente usted nos va a informar, ¿verdad? Sí, el objetivo es hacer una discusión muy amplia de los 2 temas: el uso de las plataformas y si requiere una regulación. Por ejemplo, en muchas entidades de la República se prohibió ya que los niños lleven el celular en la primaria y en la secundaria. No, a lo mejor lo pueden llevar, pero no pueden estar utilizándolo en la escuela. Y son muchos estados de todos los partidos políticos, ni siquiera es
de uno o de otro. Entonces, es un tema que es muy importante decidir si vamos sobre esa vía ya para toda la República. En la idea o bajo la confirmación científica, las evidencias científicas de que el uso excesivo de las pantallas genera muchos problemas en las niñas, los niños y los jóvenes, problemas incluso asociados a la adicción, a la pantalla, que pueden ser muy graves en su desarrollo, en su formación. Entonces es un tema. El otro tema en las plataformas también es quién concentra la información en las plataformas, cómo se determinan los algoritmos, que es muy importante también que se discuta. Y la otra también es la inteligencia artificial, que ya prácticamente todos los países del mundo tienen regulaciones sobre la inteligencia artificial y nosotros no queremos quedarnos atrás, pero la idea es que se abra una discusión desde la Cámara o desde el Congreso de la Unión y también foros de discusión académicas y a la sociedad, a la gente, de qué tipo de normatividad debe tener México en ambos temas. Entonces, después del Mundial empieza todo el debate. Sí, así es. Muchas gracias. Gracias. Cerramos. Vamos con Suave Patria. ¿De qué, perdón? Le pedí también a la Fiscalía que pudiera emitir un comunicado y estuvo la fiscal en el gabinete. Le pregunté si ya le había enviado yo una solicitud de información. Ella dijo no, todavía falta un último pago derivado de el acuerdo reparatorio que se hizo en su momento y le pedí que si pudiera informarlo para que conociera pues toda la gente su situación. ¿Seguirán dando la pelea en ese caso? Sí, por supuesto. ¿Conseguir la reparación total de...? Sí, porque todavía hay recursos que debe. Lo que pasa es que él se fue a vivir a Estados Unidos. Gracias, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Tlen Mapaxina. Hermoso día, Presidenta. Tlen, secretaria, subsecretaria, amigas, amigos, Tlen. Les acabo de enseñar y acabamos de aprender a saludar en la lengua totonaca de Chumatlán del estado de Veracruz. Muchas gracias por quedarse un viernes más a este piloncito de la semana que es Suave Patria, donde sabemos todas y todos que es un espacio donde invitamos a descubrir a nuestro país a través de los sonidos y en esta ocasión muy especial la música de los pueblos originarios, que es un sincretismo entre la voz de nuestros ancestros fusionado con la imaginación de las nuevas generaciones. Porque en México la música es una forma de expresar sentimientos, contar historias y transmitir la cultura de nuestros pueblos originarios. Y aunque a veces pensamos que las melodías tradicionales son una pieza de museo para el oído, la verdad es que nos equivocamos, porque la realidad es que son expresiones que dialogan con el presente. Por eso, la música en lenguas indígenas mantienen vivas sus formas de mirar al mundo, de recordar a las abuelas, a los abuelos, pero sobre todo enseñar a las niñas y los niños la identidad, quiénes son y de dónde venimos. Para muestra, basta un botón. Por favor, veamos el siguiente video. La lengua ancestral indígena se transforma y dialoga con el presente. Hoy, a través de la música, se convierte en una poderosa voz de resistencia y dignidad cultural. El rap tutunacú, en la Sierra Norte de Puebla, es una poderosa manifestación artística donde el compás contemporáneo del hip hop abraza la pureza de la lengua totonaca. Un testimonio vivo de que las raíces más profundas de México siguen firmes, rompiendo toda barrera y alzando con fuerza la voz. La idea de esto es que salga de las comunidades, de que se dé a conocer mundialmente y obviamente que se consiga ese respeto por todas las lenguas y lenguas originarias para que los jóvenes también se identifiquen con lo que nosotros hacemos. Pues mi música siento que sí ha recuperado un poquito lo que es la lengua originaria de mi comunidad, ya que los niños ven en mí un ejemplo de lo que ellos pudieran llegar a hacer en un futuro. Ya cuando ven
lo que yo he logrado gracias a que lo sigo hablando o lo sigo practicando, es de que ellos ven algo positivo. A la vanguardia de esta revolución poética camina Juan Sant, pionero indiscutible con más de 15 años de trayectoria. Con sus rimas en español y lengua materna, entrelaza ritmos afrodescendientes contra la discriminación racial y la violencia social. Este uso de las lenguas nativas como algo positivo, que muchas veces se nos ha dicho que es una lengua en desuso, ¿no? Y eso es lo bonito, salvar una de tantas lenguas nativas que existen en México. Principalmente por las lenguas, para rescatar las lenguas que tratamos de enaltecer nosotros, obviamente, con nuestra música, para poder hacerle entender a la gente que no tienen por qué discriminar a la gente que lo habla, ¿no? Sino al contrario. El rap tutunacú no es solo música, es poesía narrativa, memoria viva y latido indomable de nuestras raíces. Una voz que cruza generaciones y que hoy resuena más fuerte que nunca, reivindicando la dignidad de nuestra diversidad cultural. Acabamos de ver como Juan Sant, pero también tenemos a muchas más amigas y amigos como Jama Kasim, La Murga Xicot, Cecilia Rivera, por nombrar solo algunos. Y ellos muestran que la música en las lenguas indígenas está viva y participa en plataformas y escenarios contemporáneos. Por eso, desde Suave Patria, reconocemos a quienes cantan, componen y crean en sus propias lenguas. En su toma de protesta, una gran mujer lo dijo: promoveremos los derechos culturales y las lenguas indígenas. Y aquí está el espacio. Contamos con programas, contamos con una iniciativa de ley. Y de verdad, no me imagino qué está por venir, Presidenta. Por eso los pueblos cantamos y en sus cantos no se quedan solamente en el tiempo. Circulan, caminan, se transforman, porque hoy esto es México. Tlan Mapacatzina. Muchas gracias, Presidenta.